la clase. Hoy viernes 27 de noviembre. Para todos aquellos que llevan la cuenta, faltan 22, 21 días ya para Nochebuena y Navidad. Esperemos a todos les traiga mucha salud y alguno que otro regalo. Y vamos a empezar con el contenido número 19. Les voy a explicar, Van a ver por ahí ustedes que los contenidos van a brincar y a lo mejor vemos uno que es el 9 y luego el 19 y uno el 30. Normalmente el libro de los terceros está seccionado en 5 bimestres, que era lo que anteriormente veíamos. Ahora se trabaja por trimestres y esos trimestres que vamos trabajando nos junta a veces 1 o 2 bimestres de los de antes, por lo cual ay, perdón, es que me están pidiendo el link. Yo pensé que pues todos lo tienen, ¿no? Sí lo subí al grupo y pero bueno, entonces si ustedes ven, perdón, los contenidos un poco raros en cuestión de números altos, números chicos, es que yo normalmente trato de juntar todo lo que sea del mismo, verlo junto, porque el libro normalmente y los programas están diseñados a ver en un trimestre algo, en otro trimestre otro poquito de ese algo, y a veces en lo que llegamos ya se nos olvidó lo que habíamos aprendido. Entonces yo voy tratando de juntar todo en un solo trimestre y que en ese trimestre se te pueda quedar todo lo que más se pueda. Lo único que si no junto son las cuadráticas. ¿Por qué? Porque si las junto todas al inicio como el libro viene, al final cuando vayas a prepa sí te van a servir un poquito o un mucho. Entonces sí es mejor verlas tanto al inicio como en el medio, casi final del ciclo escolar. Entonces el tema que el tema que vamos a ver es interpretación de gráficas formadas por secciones rectas y curvas. Este contenido, la verdad, es muy sencillo. Es que tú con tus 2 años previos a tercero ya sabes identificar una tabla, más o menos puedes decir con ver una sola tabla qué es lo que está pasando, ¿sí? Si es un aumento, si es una disminución, qué tipo de variación tenemos. Entonces, si no te acuerdas, no te preocupes, aquí lo vamos a ir viendo, pero lo importante es, si tienes alguna duda, como siempre, házmela saber para no avanzar ni adelantarme a algo que te vayas a quedar con duda, ¿sí? Posterior a esto vamos a definir un poquito pues qué es una gráfica, los tipos de gráficas que la mayoría ya sabe cuáles son, ya los hemos hecho. Van a decir, bueno, parece un tema que ya está todo dicho y resuelto. Pero gráfica pues normalmente es la representación de datos, casi siempre numéricos, y se pueden representar con varios o con muchísimos tipos de gráficas. Las más comunes y las que ustedes ya conocen son la de barras y la circular pastel. ¿Cuál es la diferencia entre la de barras con la de histogramas? Pues relativamente es muy poca. De hecho, tanto en una de barras como en un histograma puedes hacer ambas. Por aquí más o menos estaba trazando las líneas que pueden hacer la imaginación de que si fuera una gráfica de barras. Ahí disculparán, pero mi pulso no es el mejor. Y en una de barras puedes hacer un histograma si en el centro vas
tú agregando los puntitos y los vas uniendo con las líneas, ¿sí? Entonces al final un histograma o una gráfica de barras se puede hacer o se puede complementar una con la otra. La gráfica circular o de pastel es la que tiene un poquito más elevada la forma de realizar. ¿Por qué? Porque acá normalmente es en un plano cartesiano, plantamos en los ejes de las X y de las Y unos valores y con eso. Pero en una circular no, en una circular nosotros tenemos que ir viendo la situación de cómo sacarla. En forma rápida, normalmente para sacar la ecuación es tener ya los porcentajes de lo que tú estás hablando, eso multiplicarlo por 360, entonces normalmente es porcentaje por 360 grados y al final se divide por el 100%. ¿Sí? Esa es la fórmula para ir sacando los grados que tengo que hacer yo esta porción, ¿sí? Otra es una regla de 3 simple, ¿sí? Si 360 es igual al 100%, ¿cuánto va a ser? El 22.1. Pues es lo mismo, si tú te fijas, 360 por el porcentaje entre 100. Otra más fácil es que si tú deduces 3.6 grados es igual a 1%. Entonces, si tú multiplicas 3.6 por el porcentaje que tú tengas, también te va a dar lo mismo que en esta ecuación. Es algo rápido, es un planteamiento que ya lo conoce la mayoría, que ya lo hizo. Entonces, solo es como para ir reafirmando un poquito el tema. De ahí vamos ahora sí ya a lo que es una gráfica. Normalmente nosotros en las gráficas siempre vamos a manejar magnitudes. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué es una magnitud? ¿Alguien puede decir qué es una magnitud? ¿Nadie? No importa si lo busco en Google. Pues más que nada me gustaría que ustedes tuvieran sus definiciones. Les recuerdo que en todos los diccionarios existen definición clara, pero si al final no las entendemos, pues viene siendo lo mismo. Una magnitud son algo que tú puedes medir, algo medible, ¿sí? El tiempo, el peso, la distancia, la velocidad, todas esas son magnitudes, ¿sí? Normalmente esas magnitudes se van a representar con valores en nuestras gráficas. Si tú recuerdas, normalmente esto es un plano cartesiano, pero solo estamos utilizando un cuadrante. Este sería el valor de las y este el valor de las x, que ahorita no interesan mucho, lo único es ir teniendo bien trazada nuestros valores para sacar una gráfica, ¿sí? Entonces aquí el libro nos dice la gráfica representa la distancia recorrida por una camioneta de mensajería. Cada letra indica un local que debe visitar. ¿Sí? Si nosotros vemos esta pura gráfica, tú podrías, como en español, definir, hacer un pequeño texto, una pequeña bitácora de qué es lo que tiene que hacer o qué representa cada uno de estos puntos. Sin miedo, abran su micrófono y vayan diciendo. Por ejemplo, yo voy a empezar con uno. El punto A es igual al inicio.
¿Sí estamos todos? Que el punto A es igual al inicio. ¿Qué quiere decir el Sí. inicio? Está en la mensajería. En el cero, ¿no? Ah, Vámonos un poquito al ejemplo ya práctico. Imagínate que tú ves esta gráfica, que a ti te dan esta gráfica y te dicen, ¿sabes qué? Aquí está a donde tienes que ir. ¿Sí? Tú podrías representar esto en un pequeño texto. Haz de cuenta, vamos a pasar de matemáticas a español, a una pequeña lectura de esta gráfica. Dice, el punto A es el inicio, que puede ser la mensajería, que es donde trabajan, ¿no? Dice que de ahí al punto B se va a tardar 1 hora y va a recorrer 50 kilómetros. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí. Entonces, de la Sí. mensajería Sí, profe. les voy a más o menos dar una idea. 50 kilómetros de la ciudad de Durango, 50 kilómetros más o menos está la ciudad de Canatlán. No sé si la conozcan o han escuchado de las manzanas. Más o menos son como 60 y algo. Pero a la entrada por ahí son los 50 kilómetros. Entonces, estás en la mensajería. Al punto B tienes que viajar 50 kilómetros. ¿Sí? Pero alguien puede decir, oiga, pero 50 kilómetros y se tardó 1 hora. ¿Qué quiere indicar eso? ¿Qué quiere indicar? Que iba a 50 kilómetros por hora. Tu velocidad es de 50 kilómetros por hora. Entonces, alguien va a decir, oiga, pero es carretera. Bueno, pues imagínate que hay mucho tráfico. ¿Sí? Entonces, aquí podemos poner otra anotación. Mucho tráfico. Bueno, esto no iría. Ahora, ya pasó al punto C. ¿Qué indicaría el punto C en nuestra gráfica? Pues no recorrió nada. Del B al C no subimos de distancia, De distancia no, a lo mejor que, pero de tiempo sí. pero de tiempo sí. De tiempo sí. ¿Qué pasó? A lo mejor algo muy sencillo. Aquí llegó y en el punto C desayunó. Sí, porque a lo mejor se tardó unos 10 minutos. ¿Sí? Entonces, como no recorrió mucho, pero estuvo ahí 20 minutos, quiere decir que a lo mejor desayunó o que la camioneta la dejó en un mismo lado, pero hizo una entrega de ahí cercana y la hizo a pie. Entonces podemos nosotros suponer que desayunó o una entrega a pie. ¿Por qué? Porque no movió la camioneta. Sí se entregó el paquete, pero no movió la camioneta. Se tardó otros 10, 15 minutos, pero la camioneta no se movió. Bueno, ahora al punto D, ¿qué hizo? Recorrió un Pues poco avanzó. más de 100 kilómetros y obviamente le llevó más tiempo. Le llevó más tiempo, eso sí, pero no recorrió más de 100 kilómetros. Aquí ya llevaba 50. Recorrió otros 50 aproximadamente. Recorrió de 50 a 60 kilómetros más, ¿verdad?
Y se tardó, imaginemos que está esto Un poco más de una hora. en 5, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si esto es un quinto, ¿cuánto se tardó más o menos? O, o vamos a ponerle que son, bueno, a lo mejor sí entra como hasta cuartos, que se tardó aquí 15 minutos. Y acá está casi a la mitad, se tardó Una hora y un cuarto. 1 hora y 1 cuarto, ¿sí? No, Oiga, una profe, hora y perdón por 20 interrumpirla. segundos. A ver, por ahí alguien está hablando. ¿Qué pasó? Profe, perdón por interrumpirlo, pero me está diciendo un compañero que está en sala de espera. Pues yo ya le... Profe, es que mandó un link aparte, por ejemplo, en el B mandó un link y entonces yo en ese me metí, por eso llegué tarde a esta clase. A ver, Yo también. déjelo checo porque a lo mejor y... A lo mejor y yo fui el que me equivoqué y les mandé el de segundo y a lo mejor como ya se acabó. Sí, se me hace que es... Ah, no, es que saben que estoy mandando mal, tienen razón. Les mandé lo de la clase anterior de cuando hicimos la reunión. Gracias por avisar, porque sí se me hacía raro. Hasta ahorita me fijé. O si estamos entrando a otra, a ver. Ya ni supe. Ah, no, sí, ya estoy ahí. Gracias por decirme, porque sí, a lo mejor sí. Si gustan por ahí pasar el link para ya no entretenerme tanto y seguir con la clase, se los agradecería. Sí, para que les comenten ahí a sus compañeros. Gracias, no sé quién fue el que me comentó, pero gracias. Igual por ahí dijimos que se tardó 1 hora. Y 15 minutos aproximadamente. Vamos a ponerle una Ya hora, que 15 minutos es un cuarto. 1 hora y media, vamos a ponerle 1.5 horas. ¿Sí? Y entregó otro paquete ahí mismo, pero lo entregó a pie, ya que no recorrió distancia en la camioneta, sino que se tardó. Entonces, el punto E es en la misma localidad, pero lo entregó a lo mejor a pie. Que a veces pasa eso, cuando no pueden encontrar o que se les hace fácil o que van a algún lugar cercano, pues dejan la camioneta en algún lugar y se van a pie. Y el último, que es el punto F, imaginemos que está aquí a la mitad, supongamos, 1 hora y media, y cuántos kilómetros recorrió. Si pusimos que quieran 10, 40, les parece acá otros 30 y 40, recorrió 70 kilómetros más y tardó 1 hora y media en hacer ese recorrido. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir si al final, con toda esta información, podríamos nosotros, con palabras más sencillas, hacer un pequeño resumen del viaje. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que podría ser ese resumen? Pues que hizo 2 entregas a pie y una última, la F fue esa última. Bueno, por ejemplo, ahí ya tenemos una. Hizo 2 a pie
Dice, es que no estaba leyendo el chat. Dice, ¿cómo sacó 1.5 horas? Sí, son aproximados. O sea, la gráfica como no tiene más divisiones que nos ayuden, nosotros estamos haciendo un aproximado del tiempo y de todo lo que hizo. Entonces, en pocas palabras, yo puedo resumir que el mensajero tardó, ¿sí?, 5 horas en hacer la entrega de 5 paquetes, ¿sí? Porque imaginemos que el paquete es B, C, D, E y F, ¿sí? Entonces, también yo puedo decir que solo entregó 3 paquetes, que a lo mejor B y D son puntos de entrega, ¿sí? O sea, o donde se estacionó y ya de aquí se bajó y fue a pie y entregó el paquete C. O a lo mejor no es el paquete C, simplemente aquí entregó y de aquí otra vez agarró y se fue. ¿Sí me explico? Tiene muchas interpretaciones esta gráfica, todo va a ir dependiendo de cómo lo veas tú. ¿Qué más podemos sacar? Pues podemos sacar que a lo mejor el mensajero iba promedio a una velocidad de 50-60 kilómetros por hora. ¿Sí? También puedo decir que solo hizo la entrega de 2 o 3 paquetes y al final del día, pues como este ya se tardó 5 horas, pues se tiene que regresar otra vez y a lo mejor se va a tardar otras 5 horas porque el camino está muy feo, etcétera. No lo sabríamos. Esto va a quedar interpretación. De eso se trata ahorita el tema, de que tú vayas identificando qué es lo que puede ser, ¿sí? Otro puede ser algo bien sencillo, que solo iba a entregar el paquete al punto F, pero a lo mejor era en la sierra, en algún lugar donde la carretera estaba mal, y del inicio tenía que irse al punto A, y bueno, aquí tenía que pasar un río y lo pasaron con una lancha o con algo y por eso no caminó, o sea, la distancia que recorrió aquí fue en eso y otra vez de aquí a aquí sí avanzó y aquí tuvo que esperar porque a lo mejor en la caseta hubo mucha gente y todo ese tiempo pues avanzó muy lento. ¿Sí me explico? Todo va a ser a interpretación o a la imaginación que tú le puedas dar. Ya que si aquí nos dan un poquito más de texto, de más contexto, pues ya podríamos nosotros qué hacer. Aquí sí nos dice, cada letra indica un local que debe de visitar. Entonces sí tiene que hacer 5 entregas. ¿Sí me explico? Pero si imaginemos que nos quitan esto de cada letra indica un local, pues queda más a la interpretación. Y es lo que quiero que vayan haciendo en este tipo de trabajos. Que vayan expresando un poquito cómo algo matemático se puede expresar con palabras. Dice, ¿qué distancia total recorre la camioneta? Un aproximado de cuánto creen que recorrió. Está entre 150 y 200. Alguien puede ser muy salomónico y dice, bueno, la mitad de aquí a aquí van a ser 175. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos si está exactamente a eso. Entonces, fueron 175 kilómetros los que recorrió. ¿Sí? Si lo pongo en contexto, imagínense que salió de aquí de Durango y llegó a la entrada de Lerdo, si alguien ha ido a Torreón, más o menos por ahí, o si fue a lo mejor a rumbo como para Zacatecas, llegó a lo que es Sombrerete, o si llegó a 175 kilómetros, si fuera Mazatlán, más o menos estaría llegando antecitos de un pueblito que se llama Villa Unión. Como para que se den ustedes un contexto y digan, más o menos lo que hizo el repartidor, ¿sí? Dice, ¿cuánto tiempo emplea la camioneta en visitar los 6 lugares?
¿Cuánto tiempo tardó? 5 horas. 5 horas. Ese sí está bien trazado. Ahora dice, ¿entre qué lugares permaneció más estacionado? ¿En cuál lugar permaneció más estacionada la camioneta más tiempo? Entre el D y el E. Entre el D El y B el y el E. fue más tiempo, pero también estuvo estacionada entre B y C. Y sí. ¿Sí? Entonces, si fijan ustedes, ya más o menos van relacionando la gráfica con las preguntas. ¿Entre qué puntos se encuentra el tramo más largo del recorrido? ¿Dónde creen que hizo más distancia? Entre el E y E. F. Más o menos entre E y F nosotros creemos que fue donde hizo más. Profe, ¿Vale? ahí también como usted dice, no solo la distancia, sino también se nota que en el tiempo, Ujú. por lo mismo de que la distancia fue mayor también el tiempo. Exacto. También podemos deducir que por el tiempo que hizo es mayor. Que por ahí yo creo que va un poquito casi igual entre C y D y E y F de tiempo. Más o menos, ¿eh? No tenemos a lo mejor la regla, pero sí podemos ahí sacar que es muy poca. Entonces definimos que el tramo más largo es entre E y F. Dice, ¿cuál es la velocidad promedio del punto E al F? Pues si nosotros sacamos de aquí a aquí es 1 hora y dijimos que aquí era casi la media, un poquito más. ¿Cómo podríamos sacar nosotros la velocidad promedio? Pues muy sencillo, ¿no? Distancia, que son los 70 kilómetros que nosotros más o menos habíamos dicho, entre tiempo, que es 1 punto. Distancia sobre tiempo. Ajá. Entonces serían 70 kilómetros entre 1.5. 70 entre 1.5 nos da que iba a 46.66 kilómetros por hora. Por el tiempo que tardó y la distancia que es, pues sí es muy poquito. ¿Sí? Si a lo mejor se hubiera tardado 1 hora de aquí a aquí, pues nosotros sabríamos prácticamente que iba a 70 kilómetros por hora. Entonces, alguien puede decir, pues iba muy despacito. No sabemos si llevaba a lo mejor un tráiler muy pesado y no van muy rápido, etcétera. Si a lo mejor esta gráfica también puede ser que iba representada como una subida, pues cuando vas subiendo, pues igual vas más lento. Entonces les digo, según nuestros datos aproximados, nosotros podemos decir que aproximadamente unos 46 kilómetros por hora. Pero pues ya alguien va a decir, pues bueno, póngale que en promedio iba a 50 kilómetros por hora. Pues también puede entrar ahí porque todos lo estamos sacando aproximadamente. Tampoco te vayas a ir a que iba a 100 kilómetros porque pues el tiempo no te daría. Por la distancia aproximada que sacamos, pues no puede ir a más de 70 kilómetros. Por el tipo de gráfica quiere decir que va constante. Si a lo mejor por aquí la gráfica se paraba y luego otra vez aumentaba o así, pues nosotros podíamos decir que aquí se tuvo que parar, etcétera. Entonces, todo es representando o viendo lo que representa la gráfica. Vamos a otro ejemplo, a lo mejor un ejemplo ya más definido que ustedes puedan ver cómo graficar y cómo sería. Dice, una empresa de químicos tiene tinacos de almacenamiento. Para evitar que se derramen ciertos líquidos peligrosos, en cada tinaco se instalan sensores de llenado. El sensor registra la altura que alcanza el líquido conforme transcurre el tiempo de llenado.
para que al llegar a su máximo nivel se cierre la llave de alimentación. Las llaves de alimentación siempre vierten la misma cantidad de líquido por segundo. Todo esto es para que no haya problemas de que estaba más lenta la llave, no. Casi todas siempre llenan a lo mismo para ir contestando los o ver cuál es la gráfica que representaría todo esto, ¿sí? Dice, de estas gráficas, ¿cuál crees que represente mejor el llenado que tenemos de líquido? ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que sea el que represente mejor el llenado de líquido? ¿Creen que sea ¿La 1? una recta así así como la del camión del punto E al F? O sea, que sea una recta que siempre esté almacenando lo mismo. No. No, muy bien. ¿Por qué no? Bueno, porque, ¿cómo decirlo? Como dice, siempre llena lo mismo, entonces no tendría sentido, bueno, yo hablando de las que están de ejemplo, no tendría sentido que, por ejemplo, la segunda a la izquierda, que se ve que primero tiene curvas, porque es constante. Mm, O sea, sabemos que llena tanto y siempre va a llenar tanto por segundo. Esta no. Ajá, porque no puede luego llenar menos, siempre va a llenar lo mismo. Muy bien. Y tampoco sería la 1 porque va bien, pero después en un momento llena más en menos tiempo. Bueno, O sea, tendría que ser con una constante. muy bien. ¿Y la 3 y la 4 entrarían en esa constante? Mm, pues yo pienso que a lo mejor la 3 no estoy diciendo, no estoy afirmando, pero yo pienso que la 3 probablemente representaría cuando se cierra. Ya ven que llega un punto en el cual deja de llenar. Ujú. Podría ser cuando la válvula se cierra, aunque también la 4 se ve bien, porque siempre está constante, empieza a subir, pero constante con la altura y el tiempo. Bueno, por ahí tienes muy buena la idea y l- la respuesta sí va muy dirigida a eso. La única diferencia aquí hay que ver el tipo de tinaco que estamos utilizando. La mayoría de los tinacos tiene una altura que si tú te fijas o una figura donde por ejemplo de aquí hasta aquí tiene la misma forma, pero aquí se va reduciendo, no sé si ustedes lo van viendo, esto va reduciendo el tamaño del tinaco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de aquí a aquí pues siempre va a llenar constante, pero ¿qué va a pasar aquí? Pues poco a poco va a llenar más rápido. ¿Por qué? Porque cada vez se va haciendo más pequeña. Concuerdo contigo que la número 2 no puede ser porque está en forma circular, como si variara esta porción. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes han visto los refrescos de la Coca y de la Pepsi, ¿no? O de las botellas de agua, Sí, Pura, Sí. Ciel, de todas esas. ¿Se han fijado que ninguna se parece a la de otra marca y supuestamente tienen lo mismo? O sea, si tú ves una de medio sí, litro de Ciel, de Pura, de Bonafont, de Santa Clarita, de todas esas marcas, todas las botellas son muy diferentes. Unas parece un cilindro completo y nada más hasta arriba se va cerrando tipo el tinaco. Hay otras que para que tú las puedas agarrar mejor tienen forma como de pesa o de empeñadura. Entonces del medio son más delgadas, pero de arriba y de abajo son más anchas. Entonces, esas variaciones van a hacer que se llenen de diferente manera. ¿Por qué? Porque entre más ancho, pues se va a tardar más en llenar. Entre menos ancho va a estar más fácil. Entonces, aquí queda la diferencia de decidir entre la 1, la 2, bueno, aquí sería la 3 y la 4.
¿La 4 creen que pueda representar bien eso que estamos viendo? Yo en lo personal creo que no. ¿Por qué no? Porque sí Sí, yo hace, también. o sea, aquí de aquí a aquí sí va muy recto, pero de aquí ya este movimiento está muy raro y se está tardando mucho No, tiempo, profe. ¿verdad? Sí, Entonces es como si le empezaran a sí, cerrar a la porque se llave. nota que se va. Miren, por ejemplo, hasta este punto Se va va bien. haciendo más hacia un lado. Ajá, Se va- muy bien. Entonces, yo estoy entre la 1 y la 3, ¿sí? Entonces, si tú te fijas más o menos en este punto de aquí, llega el tiempo. Entonces, yo en lo personal creo que la gráfica que representa mejor al tinaco es la 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú te fijas, el tiempo sí varía. O sea, aquí fue constante, pero aquí ya fue cuando el tinaco se empezó a hacer más corto, menos ancho. Entonces va a tardar menos tiempo, pero la altura sigue siendo mayor, ¿sí? En este caso no, si tú te fijas, aquí parece que la altura va Como si se disminuyendo. cerrara la llave, ¿no? Ajá, como que se cerrara la llave, entonces va a tardar más tiempo y no llega a la altura, ¿sí? Entonces aquí no es que avance en altura, sino que tardó en tiempo. ¿Qué quiere decir? Que cerraron la llave o que ya no había agua, etcétera. Entonces la mejor que representa, la gráfica que mejor representa esto es esta de aquí. ¿Por qué? Porque el tiempo sí representa lo que es la altura. O sea, aquí ya se empieza a hacer más chica la abertura a lo ancho del tinaco, entonces va a ser más rápido el llenado. Esta no, porque parece que el tinaco tiene varias formas. Esta no, porque empieza muy bien y luego ya otra vez como que nos van cerrando la llave del agua y va subiendo poco a poco. Al igual esta de aquí, que llegó un momento en el que le cerraron a la llave y ya no aumentó, ¿sí? Entonces, aquí sí les voy a pedir un poquito que vean bien y justifiquen el porqué de la gráfica en su libro. Ahorita al terminar la clase se les va a publicar la tarea y ustedes tienen que ir viendo un poquito esto. Esta tarea, y ahorita ya comentándoselo así en forma rápida, es la que tiene más hojas. ¿Por qué? Porque tiene muchas gráficas, pero no quiere decir que sea mucho trabajo, más bien es identificar el tipo de gráfica o cómo puedes tú expresar los valores. De aquí a lo que nos queda o nos resta según el calendario, vamos a ver 3 temas, ¿sí? De esos 3 temas, este es el que tiene como 8 hojas, ¿sí? Que es el que más hojas tendría. Ya de ahí los otros tienen 4 o 5. Entonces voy a dar el mismo tiempo para entregar, que es a veces 5, 6 o 7 días. Entonces para que tú te lo tomes con calma y las vayas entregando. Al final voy a hacer un proyecto y el proyecto va a ser eh, unas actividades que te voy a subir y ya sea que tú las imprimas o las pases a tu libreta y lo vayas viendo. La fecha más o menos en que va a salir el proyecto va a ser como el 7 de diciembre, así que no se estresen, ya para esa fecha ya tenemos que haber visto todos los temas y ya aclarado todas sus dudas. Van a tener un poquito más de una semana para entregarlo y pues igual voy a tener todo el tiempo pues para írselo revisando y que no se me vayan a estresar. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo de las gráficas, ¿sí? Esto a lo mejor se les va a hacer un poquito aburrida y larga la clase, pero más bien es que nosotros vayamos identificando la gráfica. Por ejemplo, la gráfica 1 es un ciclista, acerca del ciclista que pueda ser modelada en en la gráfica 1, ¿sí? Entonces tengo dos magnitudes, distancia y tiempo.
Si ustedes se fijan, el ciclista empieza aquí, va muy bien, va avanzando, a lo mejor no va a tanta velocidad, pero llega en un punto y si te fijas el tiempo sigue avanzando, pero la distancia no. ¿Qué creen que pasó aquí? Pues tal vez se paró a tomar agua o algo. ¿Un Se descanso? cayó. ¿O se cayó? Sí, un Es lo que estaba descanso hablando. Tuvo un Se cayó. descanso, ¿no? El y no ciclista avanzó. empezó, iba a, pues a una distancia normal, llegó, a lo mejor se descompuso, descansó y ya cuando arregló la bicicleta, otra vez le empezó a dar. No sabemos cuánto indican estos Pero, valores, todo es suposición. Nosotros solo vamos a suponer que inició y después de un tiempo transcurrido tomó un descanso o se le descompuso la bicicleta y después de un largo tiempo que la arregló y que descansó, volvió otra vez a avanzar. A lo mejor aquí ya iba más rápido, ¿por qué? Porque ya estaba descansado, la bicicleta ya estaba bien y hizo menos tiempo que en esto de acá. Por ahí oí a alguien que quería comentar algo. ¿No eras tú, Emiliano? sí, no, nada más iba a decir que se nota que después del descanso empezó a ir demasiado rápido, por Ajá. lo mismo que recorrió demasiada distancia. A lo mejor, como les comentaba, si todos a lo mejor alguna vez se han subido a una bici, pues hay todo tipo de carreteras. Hay algunas que van de forma hacia arriba, pues es muy pesado, entonces recorres en mucho tiempo muy corta distancia, ¿sí? Porque vas de subida, ¿sí? Imagínense que va de subida en la carretera a Mazatlán, pues bueno. Entonces a lo mejor aquí se ponchó, descansó y ya después de cierto tiempo, no sabemos cuánto vale cada cuadrito, no sabemos si son minutos, si son horas, ¿sí? Si son un determinado tiempo, 10, 15 minutos, no lo sabemos. Y a lo mejor aquí, después del descanso, ándale, venía una bajadita y por eso agarró muy buena velocidad y recorrió más tiempo. Entonces ahí va a estar la interpretación que tú le des a cada gráfica. La única que podemos todos estar de acuerdo es en el descanso o alguna avería. ¿Qué pasaría en la gráfica número 2? Es el mismo ciclista. Si tú te fijas, ahora sí como dice Emiliano, aquí está recorriendo más distancia en menos tiempo. ¿Qué quiere decir? Iba a gran velocidad. Gran velocidad al inicio. Y chin, ¿qué pasó? Otra vez se descompuso. ¿Sí? Entonces hasta yo puedo ir poniendo puntitos para ir representando qué ha pasado. Entonces, a gran velocidad llegó al punto B, del punto B se descompuso, o un descanso, no sabemos, y otra vez en el punto C empezó, no a gran velocidad, pero sí casi a una velocidad constante, ¿no creen? Sí, Hasta llegar Sí, profesor. al punto D. A lo mejor aquí es la meta. Entonces no sabemos, a lo mejor todos están haciendo una misma ruta, que a lo mejor este de aquí ya al final dijo, no, yo ya no le sigo, pero a lo mejor este de aquí sí llegó hasta el final y era una persona que tenía muy buena condición y lo hizo en menos tiempo. No lo sabemos qué es qué sea esto de aquí, porque no tenemos bien definido cuánto es de distancia y cuánto es de tiempo. Y en la última gráfica, ¿qué creen que podría ser? Pues inició, pues, ujú. Y después pues tal vez ya Pues, llegó allá después. traía una velocidad constante y después de eso a lo mejor en el punto B
bajó la velocidad. No, más bien subió su velocidad, ¿no? Porque recorrió distancia en menos tiempo, ¿no? Sí. Entonces aquí aumentó velocidad, pero en el punto C, ¿qué pasó? Ya no avanzó. Descanso o una avería, no sabemos. Entonces, si se fijan, ustedes ya van viendo algo, que cuando la recta o la curva va aumentando, quiere decir que va avanzando. Pero ¿qué pasa cuando la recta se mantiene en un mismo valor de una de las magnitudes, pero en el otro se avanza? ¿Qué quiere decir? Pues en este caso una avería o un descanso, que está avanzando el tiempo, pero la persona no está avanzando en distancia. Entonces ya ustedes ya pueden saber un poquito que cuando ven una recta horizontal, quiere decir que en alguna de las magnitudes no se está avanzando. Y en la otra, como lo indica, sí se está avanzando. Entonces, básicamente en este tiempo, en este tema es identificar esas cosas que nos puede decir una tabla. Yo aquí puse este ejemplo sin valores para no hacernos a una idea muy matemática, sino meternos básicamente a algo de definiciones. En los que ya vienen ahí en tu libro de texto, ya vienen muy bien definido cuántos metros, la distancia, el tiempo, segundos. Entonces tú ya puedes hacer hasta una historia breve de lo que están haciendo. Yo lo que quería era ver si ustedes me podían explicar un poquito lo que pasa en una gráfica sin tener nada más, algo dibujado, sin valores, sin nada. Entonces, si a nadie le queda alguna duda, no hay preguntas, pues podemos dar por terminada esta clase y nos veríamos el próximo lunes y seguimos con esta y avanzándole un poquito más a otros temas. ¿Les parece bien? ¿Hay alguna duda? De mi parte no, profe. Bueno, entonces les deseo un buen fin de semana y un buen día. Nos estamos viendo el próximo lunes igual a la misma hora. Y por ahí no sé qué pasó. Yo estaba con la idea que sí les había pasado bien los links. Una disculpota para todos aquellos que se metieron un link mal. Pero no sé qué pasó. Hasta ahorita que alguien comentó eso de que era otro link, fue cuando me di cuenta. Les pido una disculpa y de todas maneras está el video grabado y en un ratito más lo subo para que tengan ustedes lo mucho o poco que se hayan perdido. Sí, no se preocupe, profe, muchas gracias. No, a ustedes. Gracias, profe. Buen Buen día, día. nos vemos el lunes. Gracias, profe. Descansen. Gracias, profe, Gracias, cuídate. profe. Hasta luego. Hasta luego. Que lo vaya bien, Gracias, profe. No, a Adiós, profe, ustedes, gracias. adiós. Gracias, profe.